Jóvenes, buenos días. Estamos en la semana 13 con el grupo de quinto año de secundaria. Esta vez utilizamos las medidas de tendencia central y de dispersión en diversas situaciones. Trabajando la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y yo soy tu profesora Angélica Pérez Escobar. Antes de iniciar con la solución de los ejercicios, vamos a recordar un poco respecto de quiénes son las medidas de tendencia central y cuáles son las medidas de dispersión, para luego utilizarlas estas en las situaciones que nos plantea la plataforma Aprendo en Casa. Veamos las medidas de tendencia central. Son tres, ya lo sabes, estamos repasando. La primera sería la media aritmética o promedio, que corresponde a la suma de un conjunto de datos dividido entre el número total de estos. La segunda, que sería la mediana, es el valor central de un conjunto ordenado de datos en forma creciente o decreciente, y podemos calcular, dependiendo que si el número de datos es impar, sería la mediana el valor central del ordenamiento de estos datos, y si el número de datos es par, la mediana vendría a ser el promedio de los dos valores centrales. En el caso de la moda, es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, es el dato que más se repite. Veamos con un ejemplo. Karina va a la panadería a comprar pan, realizando los siguientes gastos diariamente: hallar la media, la mediana y la moda. Hemos ordenado los datos de acuerdo a los días de la semana, son 7 días, y los gastos se precisan en la tabla. El cálculo, entonces, para dar solución del promedio o media aritmética sería la suma de todos los gastos de la semana y dividido entre 7. La suma nos da 11 soles 40, entre 7 vendría a ser que el gasto es un promedio de 1 sol 63. Para la moda es el dato que más se repite, y este es 1 sol 50, ¿no? En el caso de la mediana, sabemos que tenemos que ordenar nuestros datos. Los hemos ordenado en este caso en forma creciente, de menor a mayor. La mediana, como son 7 datos, vendría a ser 1 sol 50, que corresponde al lugar centro del ordenamiento de estos datos. Es decir, el promedio viene a ser 1 sol 63, el promedio del gasto. La mediana vendría a ser 1 sol 50, y coincide con la moda también el ser 1 sol 50. Ahora vamos a medida de información. Ya hemos verificado lo que corresponden a las medidas de tendencia central. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Estas nos informan sobre cuánto se aleja del centro los valores de la distribución. Las medidas de dispersión son el rango recorrido, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Tenemos una formulita: rango igual a x máximo menos x mínimo. Dato máximo, dato de mayor valor, menos dato de menor valor. Siguiente, la desviación media. La media aritmética o promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Su formulita: sumatoria de todas las diferencias multiplicada por la frecuencia absoluta entre el número de datos. En el caso de la varianza, es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. A ver, su formulita. Es la sumatoria de estas diferencias elevado al cuadrado sobre el número total de datos. No te vayas a asustar, porque estas formulitas las vamos a aplicar en los siguientes ejercicios, y allí vamos a aprender a utilizarlas. La desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se relaciona con la fórmula anterior,
Y en el caso del coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media aritmética multiplicado por el 100%. Formulita correspondiente. Desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por el 100%. Ahora, como verás, la medida de tendencia central que más vamos a usar es la media o promedio. A partir de ahora damos solución a las situaciones planteadas el día 4. Conocemos a través de una situación el nivel de ansiedad y autoestima, empleando las medidas de dispersión. La ansiedad y la autoestima en los estudiantes. Esto corresponde a la página 126 de tu cuaderno de trabajo. Un estudio para determinar la relación entre el nivel de ansiedad y la autoestima se llevó a cabo a un grupo de 20 estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa. En la tabla se muestran los puntajes obtenidos en cada variable. También se sabe que las medidas de las variables son el promedio en cuanto a autoestima 2,83 y el promedio en cuanto a la ansiedad es 1,70. Los datos de la información están organizados en una tabla, ¿no? Donde se toma en cuenta las dos variables, lo correspondiente a los parámetros de autoestima y ansiedad de los estudiantes. Continuamos. Ahora vamos a dar solución a las preguntas. En cuanto a la situación 1 de la página 126, tenemos ¿cuál es el rango del nivel de autoestima de los estudiantes del quinto año de secundaria? Y nos dan 4 alternativas de respuesta. Para ello hemos traído nuestra tablita para poder visualizar los datos. A ver, y también en la solución debemos tener en cuenta, si nos piden el rango, recordemos qué cosa es el rango. El rango corresponde al dato máximo menos el dato mínimo. Ahora, cuando nosotros tenemos que elegir el dato máximo y el dato mínimo, pues ¿de dónde va a ser? Va a ser de nuestra tabla. Nos hacen referencia al nivel de autoestima. Entonces vamos a verificar lo dicho respecto de la autoestima en nuestra tabla. Identifiquemos el valor máximo. ¿Cuál sería el valor máximo? 3,08 en autoestima. A ver, verifica, es 3,80 quizás. A ver, es uno de los valores mayores, 3,78, 3,70. Me parece que es 3,80. Verifiquemos este como valor máximo. Como valor mínimo, bueno, tenemos el valor mínimo, tenemos 1,95, pero tenemos 1,91. A ver, tenemos 1,91. Acá tenemos el valor mínimo, es 1,75. Verificando entonces nuestras operaciones sería valor máximo 3,80 menos valor mínimo 1,75. Me da entonces como valor del rango el valor 2,05. Para la situación 2 de la página 127 nos pregunta, con la finalidad de establecer la amplitud de los puntajes en el nivel de ansiedad, se desea calcular el rango de los valores de la tabla para el grupo de estudiantes. ¿Cuál es el rango de los puntajes mostrados en la tabla? Otra vez nos hablan del rango, pero esta vez nos mencionan respecto de la ansiedad. Entonces, al hallar el rango, tenemos que señalar nuestros valores máximos y valor mínimo. El valor máximo, ¿cuál sería? A ver, señalemos subrayando. Tenemos el valor máximo
2.43, 2.12, 2.38. Parece que es el 2.43 en cuanto al mayor. En cuanto al menor, veamos, tenemos 1.07, tenemos 1.04. Este sería el valor mínimo. Valor máximo 2.43. Valor mínimo tenemos 1.04. Tengamos a bien tomar en cuenta las claves de respuesta y tenemos 2.43 menos 1.04. El valor, el rango respecto de la ansiedad nos queda en 1.39. Tenemos que marcar nuestras respuestas en el cuestionamiento respecto del rango del nivel de autoestima. Es la clave letra B. Y si nos hablan del rango de los puntajes mostrados respecto de la ansiedad, estaríamos con la respuesta 1.39. En ambos casos, la clave letra B. Ahora, con la tercera situación, en la página 127, tenemos la finalidad de establecer diferencias en la variable autoestima. Los responsables de la encuesta desean saber si el rango de los puntajes de autoestima mostrados en la tabla es mayor en los hombres o en las mujeres. Ahora nos hablan del género. Entonces, nuestras alternativas son: el rango es mayor en los hombres. En el caso B, el rango es mayor en las mujeres. Respecto de C, es igual en ambos, hombres y mujeres. Y en la alternativa D nos dice que no se puede determinar. Si nos hablan de hombres y mujeres, es mejor verificar lo que tenemos en la tabla y no olvidándonos de la formulita que el rango corresponde al dato mayor menos el dato menor de lo obtenido en nuestra tabla respecto de la autoestima. Y si nos hablan de hombres o mujeres, bueno, hemos ordenado nuevamente nuestros datos, esta vez tomando en cuenta el sexo, y bueno, tenemos los valores de este modo. Si nos hablan del rango, tenemos que buscar el dato máximo y el dato mínimo. Para el dato máximo, a ver, en el caso de los hombres, el dato máximo tenemos 3,72 como dato máximo, a ver, como dato máximo, y como dato mínimo, bueno, está aquí 1,75. Entonces, haciendo nuestra solución para los hombres y para las mujeres por separado, en el caso de los hombres el rango sería 3,72 menos 1,75. El rango de nuestra variable autoestima para los varones corresponde a 1,97. En cuanto a las mujeres, también lo propio. Vamos a elegir el dato mayor. Aquí tenemos nuestro dato mayor. Y el dato menor, bueno, de las mujeres tendríamos que trabajar con el 1,95. Realizando nuestros cálculos, 3,80 menos 1,95, el rango referido a la autoestima de las mujeres es 1,85. Entonces visualizamos que el rango es mayor en los hombres, ¿cierto? 1,97. Entonces, clave letra A.
Ahora proponemos la solución de la situación 4 de la página 127. Calcula el porcentaje de desviación con respecto a la medida de la evaluación relacionada con los valores del nivel de ansiedad. En la solución debemos entender, nos están pidiendo el coeficiente de variación, entonces vamos a tener que relacionar lo correspondiente a la varianza, a la desviación estándar. ¿Recuerdas todas las formulitas que te mostré anteriormente? Vamos a organizarlas acá para verificar la solución de esta situación. Primero recordar que el promedio para lo que corresponde la variable ansiedad, el promedio era 1,70. La fórmula para el cálculo de la varianza era la sumatoria de todas las diferencias entre cada uno de los datos y el promedio al cuadrado, y toda esta sumatoria sobre el número de datos. Vamos a organizar primero en una tabla, vamos a extraer lo que corresponde a ansiedad y los cálculos previos para poder utilizar luego la formulita adecuada. A ver, primero nos mencionan aquí en la tabla los niveles de ansiedad. Te repito, estos datos son recogidos de la tabla al inicio, ¿ya? En este caso, bueno, cada uno de los datos es único, la frecuencia en todo caso es 1, ¿no? Y el promedio con el cual vamos a efectuar la sustracción es 1,70. Efectuamos cada una de las sustracciones, tenemos el valor 1,04 menos 1,70, estamos haciendo el valor absoluto de esta diferencia. Tenemos aquí con cada uno de los datos se efectúa la misma operación, la sustracción, y tenemos pues 1,04 menos 1,70, 1,07 menos 1,70, 1,13 menos 1,70 y así. Hemos obtenido cada una de las diferencias. En cuanto al valor absoluto, verificamos el valor absoluto que me dice, recuerdas que trabajamos con el valor positivo, ¿no? De la expresión. El resultado, su valor absoluto, positivo a la cantidad. No te olvides tener a mano una calculadora para poder agilizar estos cálculos. Ahora nos hablan de la diferencia elevada al cuadrado. Simplemente este resultado obtenido en cada una de las diferencias que acabas de resolver, elevas al cuadrado. Obtienes estos valores. Trabajar con decimales es engorroso, pero si tienes una calculadora a mano, no debes tener ninguna dificultad. Continuemos entonces. Una vez efectuado cada una de las diferencias en cuanto al valor absoluto y el cuadrado de cada uno de estos resultados, entonces tenemos la sumatoria de estos datos obtenidos de esta solución al cuadrado, de las diferencias al cuadrado, hemos sumado toda esta columna y esto nos da 5,2701, ¿no? ¿Eso para qué? Para poder utilizar nuestra fórmula y calcular la varianza. Calculamos la varianza según los datos de la tabla. Esto lo puedes hacer en el papel de una manera desorganizada, y mientras más desorganizado lo hagas te puedes equivocar. Así que lo más aconsejable es utilizar una tabla y tu calculadora, ¿sí? Entonces, al calcular la varianza, tenemos que todo este lado de la sumatoria de las diferencias al cuadrado
que corresponde a esta columna, la hemos sumado. Como te dije, me sale 5,2701 entre 20, porque nos dice entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? Recuerda que el estudio se hace con 20 estudiantes de quinto año de secundaria. Entonces, realizas la división y la varianza corresponde al número 0,2635. Y ahora necesitamos la desviación estándar. Cuánto o cómo no es nuestra formulita para la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Calculamos. La raíz cuadrada sería, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de lo obtenido en la varianza, es decir, raíz cuadrada de 0,2635. Y esto, utilizando la calculadora, puedes obtener, me sale la varianza igual a 0,5133. Ahora, recién vamos a calcular el coeficiente de variación. Eso está dado por la fórmula desviación estándar entre el promedio o media aritmética multiplicado por 100. Entonces, al calcular sería lo obtenido en la desviación estándar, es decir, 0,5133 entre 1,70, esa división multiplicada por 100, y obtenemos el coeficiente de variación corresponde a 30,19%. Como entendemos, el porcentaje de desviación es del 30,19% respecto de la media. Esta vez estamos con la situación número 5 de la página 128. Hablamos de la dispersión de los datos. Nos dice, con los valores de ansiedad y autoestima se han elaborado una gráfica de dispersión de puntos de dichos valores en el plano cartesiano. ¿Qué características tiene la recta de tendencia? Las alternativas es creciente y relaciona la autoestima con el hombre. Letra B es decreciente y relaciona la ansiedad de las mujeres con la autoestima de los hombres. Letra C nos dice es decreciente y relaciona la autoestima de los estudiantes con su ansiedad. Y letra D es creciente la autoestima de los hombres en relación con la ansiedad de las mujeres. Bueno. La gráfica mostrada nos enuncia que en el plano cartesiano se han graficado los valores, la relación en relación a la autoestima, ya en el eje X, y los valores que relacionan la ansiedad están enunciados en el eje Y. Ahora, recordemos que este es un estudio realizado con 20 estudiantes del quinto año de secundaria respecto a los valores de su autoestima y su ansiedad de cada uno de ellos. Entonces, la relación está expresada a través de los puntos celestes, ¿no? Y la recta tendencia es la línea punteada en rojo. Entonces, aquí cada punto celeste relaciona el autoestima del estudiante con el correspondiente valor de la ansiedad que cada uno de ellos presenta. Entonces, la línea punteada en rojo la vemos que está hacia abajo, ¿no? Empieza en lo alto y va con tendencia a bajar. Es decir, mientras la autoestima del estudiante va hacia más, a mayor, entonces la ansiedad tiende a bajar. Y según lo observas, ¿no? Los valores en cuanto a autoestima están enunciados un poquito más del 1,5 y se van hacia 4. ¿No? Y la ansiedad no llega a ser 2,5 siquiera, ¿no? No llega a 3 tampoco. Entonces, es deducible la interpretación que mientras avanza a más autoestima, es menor la ansiedad que presenta el estudiante,
¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos que escoger nuestra respuesta. Veamos, la pregunta, ¿qué características tiene la recta de tendencia? Y nos dicen es creciente. Relaciona la autoestima con el hombre. Bueno, estamos haciendo estudio de personas, pero no estamos con una recta creciente, sino más bien la recta está decreciendo, ¿no? Entonces será la letra B. A ver, veamos. Es decreciente y relaciona la ansiedad de las mujeres con el autoestima de los hombres. Repetimos, el estudio fue hecho con 20 estudiantes del 5º año de secundaria. No estamos comparando el autoestima de los hombres necesariamente con con la ansiedad de las mujeres, o sea, el estudio no está clasificado así. Nos hablan de autoestima de varones y mujeres y nos hablan de la ansiedad de estos mismos varones y mujeres, grupo de 5º año de secundaria. Ahora la letra C dice es decreciente, bueno, hacia abajo, entonces va bajando. Relaciona la autoestima de los estudiantes con su ansiedad. Parece que esa se adapta mejor a la característica que observamos en la gráfica. Finalmente, la letra D es creciente el autoestima de los hombres en relación con la ansiedad de las mujeres. Nuevamente, el estudio no está hecho para comparar las características respecto del sexo, sino más bien es el mismo grupo de estudiantes al cual se ha evaluado en cuanto a su autoestima y su correspondiente valor de ansiedad. Entonces, la respuesta parece que tenemos la recta es decreciente, ¿ya? Y relaciona el autoestima de los estudiantes con su ansiedad. Respuesta, letra C, ¿no? Según lo que hemos observado, cada punto relaciona los niveles de ansiedad y autoestima para cada uno de los estudiantes del 5º año de secundaria y la explicación que dimos se cumple, que a mayor valor de la autoestima, la ansiedad va disminuyendo. Por lo tanto, la recta es decreciente. Entonces, nuestra respuesta, letra C, la recta es decreciente y relaciona la autoestima de los estudiantes con su propia ansiedad. Esta vez para resolver la situación 6 de la página 128, se puede concluir de la gráfica anterior en relación con la autoestima y la ansiedad de los estudiantes. Existe relación inversa entre la autoestima y ansiedad, existe relación directa entre la autoestima y ansiedad, no existe relación entre autoestima y ansiedad y no se puede llegar a ninguna conclusión. Para recordar simplemente el concepto de inversa y el concepto de directa, si te recuerdas, vendría a ser lo que entiendes en regla de 3, ¿no? Si es directa, las dos magnitudes tienen que elevarse o las dos magnitudes tendrían que disminuir. En el caso de ser inversa, mientras una aumenta, la otra disminuye, y si la primera disminuye, la otra aumenta. Esto es el entender de lo que es correspondiente a inversa o directa. Ahora, no existe relación entre autoestima y ansiedad. Creo que eso está desenfocada. Visualizando simplemente la gráfica te puedes dar cuenta de ello. Han resumido los datos en el plano cartesiano y han colocado precisamente lo que es materia de estudio. En la tabla de datos que hemos resuelto anteriormente corresponde a un estudio hecho sobre estudiantes del 5º año de secundaria al respecto de su autoestima y al respecto de su ansiedad, ¿no? Entonces están relacionando estas dos magnitudes, puesto que cada uno de los estudiantes lo manifiesta a través de un valor. Ya, entonces se están relacionando, los puntos indican la relación entre autoestima y ansiedad. Entonces, bueno, la letra C no es relevante en este caso. Ahora, no se puede llegar a ninguna conclusión. Yo creo que sí, ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior. Y los puntos, tú sabes que los puntos reflejan un ordenamiento entre
dos valores, ya uno en el eje X correspondiente a autoestima y el otro en el eje Y correspondiente a la ansiedad. Entonces, sí podemos observar. Repetimos lo que dijimos hace un momento. Tienes los puntitos que señalan la relación entre estos dos valores y sí se observa que los puntitos se van alejando, alejando del cero, van aumentando los valores de autoestima y más bien no se elevan en cuanto a la ansiedad, ¿no? Mientras más sea el valor de la autoestima, se observa que lo correspondiente a ansiedad está más bien en un nivel bajo, ¿no? Entonces, se observa en muchos puntos que cuando la autoestima es mayor, los valores de ansiedad disminuyen y se puede entender que sí hay una relación de tipo inversa entre la autoestima y la ansiedad, ¿no? Es una relación inversa entre la autoestima y la ansiedad y entonces estarías marcando la letra A. Gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Será hasta un nuevo video.